Ya está. Listo, entonces para empezar. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Vamos a iniciar este pequeño webinar con mucho cariño en nombre de la marca que estoy representando, mi nueva marca, como ustedes ya más o menos conocen, ISOMasters. Y vamos a hablar sobre la RM239, parte 2, porque hemos visto la parte 1, y la parte 2 vamos a complementarla con lo que es la RM265 y la RM283, ¿no? Que complementan a las 239, ¿sí? Vamos a ver un poco, ¿se acuerdan? En la parte 1, ¿cuál es la finalidad de la RM239 o de estos protocolos? Es prevenir el contagio, ¿no? Esa es la finalidad primordial, prevenir el contagio en la empresa, ¿no? Por eso se han implementado todos esos controles, o sea, todos esos controles, pero prevenir el contagio puede ser muy, muy complicado, ¿no? Porque, como dijimos en la sesión 1, ¿qué tal si tenemos todos los controles en la empresa no se contagia, pero se contagia afuera, ¿no? En la calle. Igual está contagiado y es asintomático, ¿no? Y puede como que Casa. contaminar. Sí, sí, exacto. Entonces ahí es un poco el dilema, ¿no? Pero al menos en la empresa, pues tener todos los controles este, que pide la ley y también sobrepasarlo, ¿no? De acuerdo a lo que se maneje. ¿Se acuerdan que en la norma dice vigilancia, prevención y control? Esto por un pequeño recuento. No son los términos que se usan, ¿correcto? En los planes. La vigilancia, la prevención y el control. Y habíamos dicho en la sesión 1, un poquito aterrizando nuestras palabritas, quizás puede ser un poco técnico, dijimos que la vigilancia era o está más asociada a un tema de observación, ¿no? Un tema de monitoreo, estar atento, ¿no? A eso le llamábamos vigilancia. Y lo que es prevención, dijimos a la preparación. Ahí vienen los protocolos o los procedimientos, ¿no? La parte de planificación, porque con esos procedimientos, pues vamos a prevenir, esa es la idea, ¿no? Y a un tema de control, a la verificación, ¿no? Ya que tenemos los procedimientos, ya lo tenemos implementado, ahora hay que controlar que se cumpla, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido en todo el plan, en todos los procedimientos. Entonces, por eso tiene el título largo, ¿no? Del plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Para tener un poco claro cuál es la extensión de esos términos. Y si queremos aterrizar un poquito más, le dijimos observación, le llamamos a un tema permanente, ¿no? En todo momento. Por eso hablamos de vigilancia médica, ¿no? Una observación de forma muy exhaustiva. De repente ahí Renzo quiere decir vigilancia médica, por ejemplo, Renzo, ¿cómo así se asocia la vigilancia médica? Ya que estamos hablando del término vigilancia. Hay un tema que tú decías, el tema de la vigilancia está más dada a la observación, y según la 239, dentro de esos 7 puntos o lineamientos, ¿no? Hay tal vez un par que refiere a ello, ¿no? Con respecto a, digamos, los controles que existen, por ejemplo, antes de ingresar al trabajo, el tema de la temperatura, el tema del llenado de la ficha epidemiológica con los síntomas, el tema, por ejemplo, si usted dentro de su empresa va a generar otros controles, como por ejemplo, ¿no? Eh, Todo trabajador con tos, fiebre o algún tipo de malestar debe comunicar inmediatamente a su supervisor o al jefe inmediato para que pase un control por el tópico de la empresa o de manera remota con el médico ocupacional. Entonces, no es solamente, si, por ejemplo la norma te dice tienes que tener cierta cantidad de horas el médico ocupacional, sinceramente no va a estar durante todo el tiempo de las actividades laborales. Entonces, es necesario tener, digamos, algún encargado, alguna persona, digamos, a cargo de, o sea, que participe digamos, todos los trabajadores de manera activa en, por ejemplo, ser los ojos de la empresa, ¿no? Porque si bien es cierto, es identificar al trabajador que tenga inmediatamente los primeros síntomas de una enfermedad respiratoria, si sea una gripe, entonces poder tener el médico acceso a comunicarse con ese trabajador, a aislarlo y hablando netamente en este tema de COVID, ¿no? Y darle el seguimiento o el tratamiento que necesita.
Entonces, es importante en la vigilancia, específicamente en este tiempo de COVID, los controles revisados en los lineamientos, hacerlos de manera activa, como bien dices, para poder tener, eh, para que no se nos escape ningún trabajador, pues, ¿no? Con algún síntoma sugestivo, e ingrese al área de trabajo y por ahí puede haber un posible contagio, ¿no? Ujú. Sí, así es. Entonces, por eso que estábamos diciendo que la vigilancia es eso, una observación permanente, en este Exacto. caso de los síntomas, de la temperatura, o sea, ahí hay que justamente estar atentos. Jenny dice, basta que tenga un síntoma de la ficha para que sea alguien considerado como caso sospechoso. Acá hay una pregunta, Renzo. Dice, basta que tenga un síntoma de la ficha para que sea alguien considerado como caso sospechoso. No, no, pero, ahí vamos al pero. Te comento, por ejemplo, casi todas las infecciones respiratorias, la gripe, las bronquitis, empiezan con síntomas que pueden parecer a un COVID. Ujú, Entonces vamos a correcto. ese punto. Entonces, en un inicio no vamos a poder diferenciar un COVID de una gripe, de una bronquitis o de algunos. Entonces, pero ¿para qué esperar a que esta supuesta gripe se convierta en síntomas de COVID para recién aislar a la persona? ¿No? Entonces, el punto es, por ejemplo, es el protocolo que yo tengo en las empresas en las cuales yo estoy. Entonces, por ejemplo, trabajador con síntomas de gripe, por favor, como precaución, no ingresen al área de trabajo, vamos al tópico, yo como médico lo evalúo, le doy un tratamiento Ujú, y, por ejemplo, yo le doy un aislamiento corto de 3 días en su casa, aislado, guardando sus el tema del distanciamiento, es todo el tema que conlleva, pero yo le estoy dando de manera preventiva el tratamiento para el COVID, eh, enfermedad leve, que es acitromicina, prednisona y paracetamol. ujú. Si en el transcurso de esos 3 días se soluciona, y ya solamente tuve gripe y nada más, ya no tengo ninguna otra molestia, entonces yo intuyo de que no fue un COVID, aparentemente, ¿no? Ujú. Pero digamos en el transcurso, porque a pesar del tratamiento, mucho trabajador, digamos, va a hacer síntomas. Entonces hay muchas personas que sí, digamos, después del segundo o tercer día empiezan a hacer otros síntomas sugestivos, como por ejemplo pérdida del olfato, sudoración o fiebre en las noches. Entonces ya esta persona me da a entender de que sí tiene los síntomas. Entonces yo, de manera preventiva, digamos, sí estoy haciendo ese tamizaje, ¿no? Para evitar, digamos, de manera un poco exagerada, que un trabajador, por ejemplo, que solamente tenga dolor de garganta, su dolor de garganta, y recién a la semana nos comunican, cuando ya están con todos los síntomas. Hace una semana tuve, digamos, exacto, ¿no? Entonces, no necesariamente, ni una pregunta. Entonces, yo como médico estoy tomando, digamos, esa acción. Y lo bueno es que la empresa nos respalda, ¿no? Porque me ha pasado, justo hace un par de días, que un trabajador no, se acerca al tópico, me Ujú. cuenta que tiene todos los síntomas Ujú. y yo le digo, ¿pero qué haces acá? No, y teniendo los síntomas hace una semana. Ya. Entonces, y ya tenía todos los síntomas del COVID. Entonces, mi pregunta es, yo le digo, ¿pero por qué no has comunicado antes? ¿A cuántos has contagiado? Entonces, claro, entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una vigilancia, digamos, llamarlo de una manera firme, entonces yo al primer síntoma de gripe estoy sospechando de COVID, hasta que no se demuestre lo contrario. Por ahí hubo Ujú. una segunda pregunta, no la leí. Sí, dice, pero hay quienes no necesariamente tienen todos los síntomas o que se les agrava la enfermedad. ¿No sería recomendable hacerle una prueba de descarte adicional al tratamiento preventivo? Ese tema es bien interesante. Vamos Complejo. ahí el tema. Lo ideal es la prueba molecular. Es Sí, lo ideal. Pero una prueba molecular cuesta 1.000 soles, más o menos aproximadamente. Entonces, siendo realistas, que esta norma 239, lo que ha hecho el gobierno ante su ineficacia e ineficiencia de controlar el tema, se lo ha chantado al sector privado. sí, Ustedes hagan las moleculares, hagan las pruebas rápidas,
y ustedes se encargan de todo ello. Entonces, y la realidad es, por ejemplo, que mucha empresa, ahorita que está retomando actividades, no tiene presupuesto para comprar pruebas moleculares para 1.000 trabajadores, no hay presupuesto. Entonces, Ujú. mucho ha pasado de que, por ejemplo, el tema, a la aprobación del plan, ha sucedido de que, por ejemplo, hemos elaborado un buen plan y cometimos la imprudencia, obviamente que tiene que enterarse, entonces, de enviar el plan al comité y se demoró ahí una semana. Entonces, el Ya. comité muchas veces de seguridad para que lo apruebe, dentro de un mundo subreal, cree que todas las acciones que determina el, el plan, los lineamientos deberíamos cumplir. Como por ejemplo, dice que el empleador tiene que poner buses para todos sus trabajadores. Entonces, buses para 1.000 personas no hay presupuesto, digamos que alguna empresa tal vez lo puede hacer y otras no. Ujú. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado agarrar, sincerarnos, mira, esto es lo que nosotros podemos hacer como empresa y si no, y si metemos el plan, digamos, eh, prometiendo que vamos a poner buses y no lo hacemos, el día que Sunafil nos inspeccione, nos pone una multaza o de repente nos cierra las actividades por no sincerarnos, digamos, con las actividades preventivas nuestras a cumplir, Sí, ¿no? Entonces, sí lo ideal es, por ejemplo, como afirma la 239, es que todo trabajador que regrese, digamos, ya del, de este tiempo de ingreso se le debe hacer una prueba rápida, que es lo ideal, ujú. que según la norma. Pero ahí también pasa el tema de los falsos positivos, ¿no? Sí, De los es falsos correcto. negativos. Sí. Entonces, es por ello que lo que nos ayuda bastante, digamos, en el control y en la vigilancia es de las medidas que vayamos a tomar dentro de la empresa. El tema del uso de la mascarilla, el tema del distanciamiento, Ujú. el tema de las medidas higiénicas, ¿no? El tema de cumplir adecuadamente las medidas para que, digamos, el riesgo a que un trabajador asintomático nos contagie sea el menor posible, ¿no? Entonces, y el otro es que, ping, primer síntoma de un trabajador con gripe, lo llevamos al tópico, lo evaluamos y si hay síntoma de una enfermedad respiratoria que en un inicio no sabemos cuál es, entonces, señor, por favor, a su casa 3 días y ahí le damos un seguimiento, en su casa, no en la empresa, ¿no? Entonces, y lo que también indica la 239 es pues que después, no solamente si el trabajador sale positivo, te dice de que a todos los contactos también tienes que hacerle prueba rápida. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si la empresa tiene el soporte económico para poder hacer eso, ¿no? Sí, Desde el punto de exacto. vista real y práctico, ¿no? Entonces, para eso entra Complicado. también el tema clínico. Sí, Sí, bueno, entonces, por eso que vigilancia es observación permanente en todo momento, exacto. porque puede haber personas que, como dijo Renzo, sean sintomáticas y puede haber complicaciones. Y eso depende de cada persona, ¿no? Cada persona va a manifestar de diferentes formas la enfermedad. Por eso es una observación permanente. En cuanto a prevención, preparación, dijimos, son los procedimientos, ¿no? Ahí tenemos los 7 lineamientos, bueno, al final son 8, ¿no? 8 lineamientos en todo la RM239, los procedimientos. Ahora, hay procedimientos, he visto procedimientos bien detallados, ¿sí? Bien trabajados, con gráficos inclusive, instructivos, complementarios. Hay otros lineamientos un poco más tenues, vamos a decir así, más sencillos, ¿no? Pero la idea es de tener bien claros los procedimientos, ¿no? Alguien que de repente no conoce mucho un sistema de gestión, pues los procedimientos son un tipo de documento muy importante. Un procedimiento mínimo debe tener pues, objetivo, alcance, desarrollo y los registros correspondientes, ¿no? Porque si hablamos como sistema de gestión de seguridad en el trabajo, los procedimientos son el soporte documentario, son la planificación para luego ejercer el control. Por acá es Palomino dice, ¿sería recomendable que en vigilancia también esté presente un medio en constante monitoreo sobre posibles casos sintomáticos? Un médico, perdón. Dice, ¿sería recomendable que en vigilancia también esté presente un médico en constante monitoreo sobre posibles casos sintomáticos?
supongo que te refieres a que esté presente un médico, porque en algunos casos no hay un médico, solamente una enfermera o algún profesional de salud. Supongo que por ahí va la pregunta, ¿no? Porque dice, también esté presente un médico. O sea, hay empresas donde no hay un médico, ¿no? Solamente hay Ex- un enfermero o enfermera. Entiendo que por ahí va la pregunta. Exacto. Bueno, eso lo vamos a ir El- vamos yendo más avanzando, porque cuando lleguemos a esos puntos del médico, el enfermero, esos puntos que ha cambiado, ¿no? En la 265, el anexo uno, la tablita que vimos en su momento fue muy polémica, y luego ya fue tomando un poco más de forma, ¿no? Porque si no colocaban a todos en el mismo saco, ¿no? A todas las empresas, y no era el tema, ¿no? Dani dice, qué pasa si te contagias en el trabajo? ¿Ese de qué te protege el trabajador? Claro, claro, dice que, o sea, si te contagias en el trabajo, pues hay que demostrarlo, ¿no? Porque en el trabajo va a estar todo controlado, por eso te van a tomar temperatura, por eso vas a firmar registros, una declaración jurada, ¿no? O sea, si es que efectivamente se confirma que ha sido en el trabajo, claro, ¿no? De hecho que sí, hay una protección para los trabajadores, pero pasa por un tema de investigación, Dani, no es por eso que es complicado. Y la parte, le decía, de los procedimientos, ya viene la verificación de los procedimientos, ¿no? Esos son los tres pilares. ¿Qué pasa si te contagia? A ese es el mismo, ¿no? Ya. Entonces, estos son los tres pilares, ¿correcto? Los tres pilares para un plan de vigilancia, prevención y control. Y dijimos que cuando se armen los planes, tienen que contener todos estos términos y tenerlo claro, ¿no? Eso fue lo que hablamos en el webinar parte uno, un poquito explicar estos términos, ¿correcto? Pero ahora básicamente es reforzar un poquito esto y entrar a las modificaciones, ¿no? Para tener en cuenta en el plan y cosas interesantes que he visto. A ver, los lineamientos preliminares, pues es el previo al inicio de las labores, ¿correcto? Se tiene que elaborar e implementar un plan, ¿correcto? Plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo. Se tiene que presentar al comité o supervisor según aplique, ¿correcto? En 48 horas. Y luego este plan tiene que contener las actividades, acciones e intervenciones. ¿Sí? Eso es lo que nos decía la 239, ¿no? O lo que dice la 239 como tal. William, Sí, buenas noches. Te saluda Giovanni de la Cruz. ¿Cómo dale, estás? Giovanni. Escúchame, para sacar este plan de vigilancia, de prevención y control para una empresa, bueno, Ya. no sé, ¿a dónde se presenta ese plan para poder sacarlo? ¿A la municipalidad o al Ministerio de Trabajo? No, es que hay varios niveles. Mira, lo que pasa es que primero tienes que ver tu empresa en qué sector pertenece. De acuerdo al sector, hay protocolos específicos que van acompañados al sector. La RM239 es como que la norma general, pero el sector tiene algunos protocolos específicos. ¿Ya? Te estoy hablando primero de elaborar, ¿no? Elaborar. Primero tienes que elaborar bien tu plan. Entonces, eso depende del sector. Una vez que ya tengas bien elaborado, ya tienes que ver, ahora último, ¿no? Lo que ha salido es el tema de si eres persona jurídica, si eres una MIPE, si eres persona natural. ¿Ya? Si vamos a ponernos en el caso de una persona jurídica, una empresa, este, vamos a decir pequeña, entonces tienes que entrar por el portal, ¿no? El procedimiento era entrar por el portal de Produce, ¿correcto? Ese era antes. Y luego salió un portal nuevo del MINSA, ¿no? Donde ya directamente cargas el portal, al portal tu plan y tu nómina de trabajadores. Entonces, todo es por el portal. Antes el sector te autorizaba, ¿no? Era un primer filtro y luego pasaba al MINSA porque el ente final, vamos a decir así, es el MINSA, ¿ya? ¿No, Renzo? ¿Quieres complementar algo? Sí, no, no, sí, lo que pasa es que lo que dice es cierto, digamos, en las primeras semanas Ujú. el portal de Produce estaba activo, pero parece que la plataforma no sé qué ha pasado, ha dejado de tener actividad. Y digamos, el ente que ahorita está aceptando es el portal web del MINSA, ¿no? Como bien indicas tú. Ujú. Eh, es curioso porque, por ejemplo, en, en- están siendo bastante asequibles MINSA, porque, por ejemplo,
como indicabas tú, William, por ejemplo, cuando tú ingresas en primer lugar tienes que saber, como bien dices tú, de repente ya lo dijeron en la sesión anterior, es que si tu rubro de empresa está dentro de las empresas que van a ser activadas en la primera fase, porque si no vas a rebotar, ¿no? Y lo otro es si tu empresa de repente no está en esa lista de rubros. Yo te dio la experiencia que, por ejemplo, si tu empresa, el rubro tuyo, son servicios conexos a una empresa de este rubro, entonces sí te están aceptando. Por ejemplo, hace unos días, una empresa de tubos plásticos para agua, ¿no? Ingresó, digamos, por Minsa. Primero le rebotaron, le dijeron su rubro no figura en los rubros de empresas para activarse en primera fase. ¿No? Sin embargo, usted como da servicios conexos para ese rubro, entonces lo vamos a admitir e ingresó, digamos, su, su documento, ¿no? Entonces, Minsa, en la actualidad, hoy día, si usted quiere ingresar ahorita, el portal de Minsa, bueno, tiene cierta hora de, creo, de ingreso, el portal de Minsa es el que está activo, ¿no? Entonces, y verifique primero si el rubro suyo o un servicio suyo es un servicio conexo al rubro que tiene que iniciar en primera fase. Sí, es correcto. Acá hay una pregunta de Romy, dice, ¿qué pasa con las empresas que son subcontratistas, pequeñas y no cuentan con los recursos necesarios para las pruebas a todos sus trabajadores? ¿Se puede dar esos costos a la contrata mayor? Bueno, acá el plan es para la empresa y por eso te piden la nómina de trabajadores, para todos tus trabajadores, ¿ya? Pero tienes que considerar que también si tú tienes en tu empresa personas externas, también tiene que aplicar tu control, ¿no? Porque ya sea proveedores, contratistas, visitas, también aplica el control. Pero el costo de las pruebas a tus trabajadores lo tiene que hacer el empleador, ¿no? Eso lo indica la norma. Iris Mendoza dice, si es una empresa que vende autopartes, automotriz, ¿puede subir un plan? Bueno, pero ¿de cuánto esta empresa autopartes, automotriz, vende autopartes? Como tal, no me acuerdo si está en la lista de la fase uno o esencial. Esencial no, pero la fase uno no me acuerdo. Pero podría ser si que tiene algún tipo de trabajo, como dijo Renzo, actividad conexa, ¿no? Con una empresa que sí sea de la fase uno o sí sea de esencial. Como proveedor, quizás, ¿no? Pero si es que lo envías directo con ese RUC, con esa actividad, pues pueden rebotar. Yo, por ejemplo, quiero mencionar, tuve la vez pasada una experiencia, eh, estábamos haciendo un plan y el RUC como tal de la empresa pues, no era la fase uno y tampoco de esencial, ¿no? Pero en el SUNAT, en el RUC, hay actividad principal y actividades secundarias, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer ahí, lo que hicieron, ¿no? Esa fue un poco la jugada, cambiar, ¿no? Cambiar la actividad secundaria por la principal y cuando hicieron ese cambio, ahí sí se envió y fue aceptado, fue aprobado, Claro, eso es válido. ¿sí? Sí, Exacto. Pero eso a través de la clave SOL, no es su nada, ellos mismos tenían que modificarlo, ¿no? Entonces, eso podría ser, porque si no, tendrías que justificar que es un conexo, ¿no? De un proveedor o de una empresa que sí sea esencial o que esté en la fase uno. Giovanni dice, una empresa automotriz que cumple el papel de reparación automotriz y mantenimiento como cambio de aceites. No, ellos no están. Lo que escuché, lo último que sé es que estaban autorizadas las empresas, pero que daban los servicios a las unidades esenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Servicio de mantenimiento de las ambulancias o servicio de mantenimiento de los vehículos policiales, ¿no? Pero, por ejemplo, si me dices estos establecimientos que están en la Avenida Perú, ¿no? A lo largo y ancho de la Avenida Perú, pues ellos entiendo que todavía no. Creo que están dentro de la fase 2 si mal no recuerdo. creo que sí, dos. Vamos, pero por eso justamente están las fases de uno 2 hasta el 4, ¿no? Vamos avanzando. Ya, esta es la 265.
Esta no la vimos porque salió después de que vimos la sesión 1, ¿no? La RM239. La RM265-2020, el MINSA, que se publicó el 7 de mayo, donde justamente hubieron algunos cambios, ¿no? A la RM239. Fue el primer cambio, porque hubieron hasta dos cambios. La otra es el 283. Entonces, el objetivo general, establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-19. Aquí modificaron el objetivo general porque había un error. No sé si se dieron cuenta. En la RM239, cuando decía objetivo general, decía acá SARS-CoV-19. Y entre paréntesis decía COVID-19. Entonces, por eso aquí ya lo modificaron, lo corrigieron. Y por eso que se modificó el término de objetivo general. La otra modificación, más que modificación, fue ampliación, la base legal. Ampliaron más normas legales en la 265 y una de las normas legales que agregaron fue una interesante que he trabajado mucho, inclusive con Renzo, la RM312-2011 en MINSA. No sé si la han escuchado, seguramente que sí, que habla de los protocolos, ¿no? Protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guía de diagnóstico de los EMO obligatorios por actividad, ¿no? Esa RM pues, es básica, ¿no? Para el tema de salud ocupacional, para la vigilancia médica, porque describe justamente todos los, o sea, con eso uno arma el protocolo, ¿no? Con esto uno arma qué exámenes va a pasar cada empresa, ¿no? Si quieres profundizar, Renzo. Ujú. No, no, no. Ya. Sí, entonces, la pregunta sería, ¿por qué no lo agregaron al principio, ¿no? En la RM239 no está. Si ustedes ven, no está. Pero en la 265 sí lo agregaron. Por eso les decía que aumentaron más base legal y justamente porque aquí me habla de unas guías de diagnóstico de los EMO obligatorios por actividad, ¿no? O sea, como este tema está orientado a la seguridad y salud ocupacional, ¿correcto? En la 239 sí hacían referencia a la ley 29783, ¿no? Lo que sabemos que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Pero no referenciaba la 312-2011 en INSA. Entonces, en la ley 29783 se complementa con la 312-2011, ¿ya? Se complementa porque, así como con la RM050, que son los formatos obligatorios, ¿no? De un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta RM312 te habla, por ejemplo, de un médico ocupacional, ¿correcto? Que tiene que revisar la información, correcto, las fichas, tiene que, pues, armar todo el protocolo, tiene que hacer la vigilancia, ¿no? Entonces, hay empresas que sí están cumpliendo con su ley 29783, con su RM312, ya tienen médicos, no es necesario, y lo vamos a ver más adelante, que tengan una enfermera. Si hay un médico, ya no es necesario una enfermera, ¿no? Y ahora lo vamos a justificar con la RM283, ¿no? Donde ahí sí lo precisa claramente, ¿ya? Pero ese sí fue una norma o legal muy básica, muy buena para manejar todo el tema de lo que es salud ocupacional en la empresa. La RM312-2011 del MINSA. Luego, en la 265, modificaron el grupo de riesgo, ¿no? Esto de los puntos o las personas, ¿correcto? Con riesgo a exposición, ¿no? Que se puede complicar. Ahí está Mira, ahí. Sí. creo que en la modificatoria anterior, al mencionar la 312, mencionaron el tema de la vigencia de los exámenes médicos ocupacionales, los cuales lo extendían. O sea, por ejemplo, el tema era, yo como empresa tengo que comprar mis pruebas rápidas, tengo que invertir en mascarillas, en todo, Ujú. y ya, digamos, como un tema de emergencia, encima tengo que, digamos, invertir todavía, seguir invirtiendo en mis exámenes médicos ocupacionales, y ahí han dado la extensión de la vigencia de los EMUs, ¿no? Sí. Para las empresas que no sean de alto riesgo. ¿Exacto? ¿O me equivoco? Sí, inclusive han suspendido, ¿no? Han suspendido porque, por ejemplo, hay personas que su examen médico vence en abril, en mayo, ya le tienen que pasar examen médico, ¿no? De acuerdo a su periodicidad. Entonces salió un decreto legislativo, si mal no recuerdo,
que justamente indicaba que este examen médico se suspende hasta que pase todo el tema del estado de emergencia, ¿no? Así como también Exacto. el tema de las auditorías, ¿no? También decía que las auditorías, estas que son cada 2 años o cada 3 años, de acuerdo a la ley 2983, también se ha suspendido, ¿no? Porque también hay empresas que les toca en su periodo correspondiente. Y sí, sí, es correcto, los exámenes médicos están suspendidos. Hay, hay, hay una salvedad ahí, por ejemplo, si alguno de los que estamos acá en Zoom, dentro de sus acciones, necesitan contratar, digamos, personal nuevo, Ujú. entonces no estamos en la obligación de pedirle que vaya porque están cerradas las clínicas sucursales, o están abiertas, digamos, pero si no hay presupuesto, es válido poder pedirle un EMO, el último EMO, examen médico que haya tenido el trabajador para poder, eh, digamos, revisar ese EMO, el médico ocupacional, y catalogarlo como aptitudes, ¿no? De Ujú. manera, digamos, eh, de emergencia, ¿no? En esta época, ¿no? Para regularizar posteriormente. Eso podemos considerarlo, ¿no? Si algunos de los que están acá son de recursos humanos o de algún área en la cual están con esa duda, no estoy contratando a alguien y no le voy a pasar examen médico, bueno, no. Entonces, pero sí pedirle el último EMO, que creo que con una vigencia no mayor a 2 años. Ujú. Ese dato sí no recuerdo con exactitud, pero no necesario, o de un año. Vamos a revisar ese punto, pero el punto es ese, de que puedes pedirle, digamos, un EMO anterior y no necesariamente pedirle, citarle un examen médico actual. Ok, ya. Entonces estábamos en que otro punto que modificó la 265 fue el grupo de riesgo, ¿no? En la 239 ya lo mencionaba, y en la 265 modificó, está en rojo, como pueden ver en la pantalla, pues modificaron el índice de masa corporal, ¿no? Que estaba de 30 y lo subieron a 40, 40 más. Y también acá, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica. Agregaron o modificaron la palabra pulmonar crónica, ¿no? Y estos son los demás elementos, sí se mantienen igual, ¿no? De la 239 a la 265, ¿ya? Luego, las pruebas COVID, o sea, todas las pruebas que el empleador tiene que pasar a sus trabajadores, ya sea rápidas o moleculares, como dijo Renzo, en esta 265 también señala que se autoriza, ¿correcto? Se autoriza a las empresas aplicar las pruebas rápidas o moleculares a través de su servicio de salud y seguridad en el trabajo. Ahí lo autoriza acá. Sí precisa también que no se puede comercializar las pruebas. También lo indica en esta 265, lo menciona. Dice, los servicios, o perdón, los resultados se deben registrar en el SysCovid. Eso también dice la 265. Entonces, si yo estoy tomando pruebas rápidas, pruebas moleculares, la 265 me dice que los resultados de estas pruebas se deben registrar en el SysCovid. Ahora yo pregunto, ¿han tenido resultados? ¿Han registrado SysCovid? Les comento, miren, al respecto de este tema de las pruebas rápidas. Eh, Anteriormente, digamos, las droguerías que importan y que venden las pruebas rápidas solamente podían vender el paquete de pruebas rápidas, cantidades que pues, soliciten a las clínicas o laboratorios, porque tienen una autorización, ¿no? Cantela, Fisalab, alguna clínica ocupacional. Pero a raíz de la emergencia, una empresa, digamos, salió una norma, no recuerdo cuál es, pero en la cual de emergencia, en el cual una droguería podría venderle las pruebas rápidas directamente a una empresa. Por ejemplo, empresa transporte tal y tiene 500 trabajadores. Entonces puede comprar, digamos, las pruebas a la droguería. Pero, ahí va el pero, como indica William, digamos, eh, quién va a tomar las pruebas, quién va a realizar las pruebas y quién va a subir las pruebas al SysCovid es una empresa, digamos, de salud
sea privada, ocupacional, laboratorio, digamos, que tenga autorización y que pueda hacer el servicio. Es decir, si yo tengo una empresa de 500, 300 trabajadores, si tengo mi médico ocupacional, ¿yo puedo comprar las pruebas y el médico ocupacional los puede hacer? No, no está autorizado para hacerlo. ¿Por qué? Porque el médico ocupacional o quien haga la persona natural no tiene acceso al SIS-COVID para ingresar los resultados. Sin embargo, si yo soy la clínica Cantela, si yo tengo mis 500 pruebas, yo transportes Patito, ¿ya? Entonces digo, llamo a Cantela, Cantela, necesito que me hagas el servicio de tomarle la prueba a mis trabajadores. Acá están mis pruebas que he comprado y hazle, ya te cobra, pues, no sé, son 25 soles más o menos. Entonces, Cantela, ¿no? O va a tu empresa o como que tus trabajadores van al laboratorio, toman prueba a tus trabajadores y ellos mismos lo suben al SISCOL y te entregan a tu certificado. Entonces, con esas reglas, una empresa sí puede comprar. ¿Cuál es la diferencia? Una prueba molecular, una prueba rápida, si tú lo compras en una droguería, te cuesta 70, 60 soles aproximadamente. Pero si a una clínica, al servicio te está costando 170, 150 soles más o menos. Entonces, en un tema de costos, sí te conviene, digamos, hacer esas salvedades, ¿no? Entonces, creo que CISOL, las clínicas, los hospitales de la Solidaridad, también da ese servicio, te cobra también 25 soles por cada persona de tu empresa que vaya a hacerse la prueba con tu prueba comprada, ¿no? Entonces, más o menos algo así está la figura actualmente. Si alguien quiere por ahí ahorrar en tema de costos, ¿no? ¿A partir de cuántos trabajadores se compran esas pruebas? Eso es independientemente. Las droguerías te pueden vender 20, 50, 100, las que tú quieras, ¿no? Ahí preguntaron. Ya. Yo vi un video, la semana pasada me parece, vi un video de Minsa o de Produce, no me acuerdo, decía que justamente Ujú. con una pruebas el plan, ¿no? Te dan el acceso, el código, y luego también te daban, eh, o podías crear tu usuario y contraseña para tus profesionales del servicio de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y esos usuarios y contraseñas podrías cargarlo, ¿no? En el SysCovid, la información. Lo vi en el video, pero no sé si alguien de aquí, de la sala, ya le tienen el usuario y contraseña y han podido cargar, han podido ingresar a la plataforma para que de repente nos comente, porque en mi caso no me ha llegado todavía ninguna información para poder crear. No sé si alguien en la sala puede levantar la mano o estamos Por igual ejemplo, todos. hace unos días, una empresa con la cual laboro, tiene pocos trabajadores, 50 más o menos. Entonces, y se contactaron con la ¿Ya? droguería le dijo, ya, ¿cuántas quieres? 50, ya es tanto, le dijeron. Pero antes de que yo te venda las pruebas, Ujú. eh, la, la empresa prestadora de servicios, IPRES, que le dicen en iniciales, tiene que enviarme una carta, tiene que enviarte una carta a ti y esa carta tienes que enviarme a mí, droguería. Entonces, porque ahí me garantiza de que ellos, si solo en este caso fue, por ejemplo, ellos van a hacer las pruebas y ellos van a enviar, digamos, al SysCovid los resultados. Ujú. En el mercado negro, lamentablemente, se está viendo en Mercado Libre, en el Marketplace, gente que dice, te vendo 10 pruebas COVID, ¿no? Entonces, la pregunta es, si tú te la tomas y sales positivo, digamos, ¿quién va a subir esa información al SysCovid? Ujú. Entonces, tú lo tomas como persona natural. Entonces, es por eso que se está tomando estos controles, Ujú. ¿no? Para evitar las estadísticas erróneas, ¿no? Sí, Entonces, exacto. sí, ese es el tema. Sí, por eso que la 265 así lo dice, ¿eh? Esto es sacado de la 265, ¿no? Dice, los resultados se deben registrar en el SysCovid, ¿no? Está como Exacto. parte de la 265. Entonces, eso también debemos de cumplir porque también
va a ser quizás una pregunta SUNAFIL, ¿no? Ya has tomado pruebas a tus trabajadores, ya todos han salido negativos o o algunos positivos. Ya, y si han salido positivos, ¿qué has hecho cómo has subido la información? ¿Quién lo ha registrado, no? Pues una pregunta fija de SUNAFIL, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Materia de fiscalización. Dos participantes levantaron la mano. Sí, sí, adelante. Dos, pero pueden activar su micro si desean hablar. A ver. Esas manos estaban altas hace rato. Ah, ya. Sí, porque ahí Sí. me llegó el mensaje recién. Dice por acá. Ali, ¿a partir de cuántos leímos? Ya. Ahí me llega atrasado los mensajes. Armando, levantó la mano. Armando, ¿puedes opinar? Puedes usar el micro, no hay problema. Creo que están preguntando otros temas, pero ¿qué tal si le damos Ya. al- Vamos avanzando. sí? Y cuando lleguemos al punto, Ya. Otro cambio de la 265. Aquí hicieron una modificación de la definición del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Ya en la 239 mencionaba profesional de salud. Así decía o dice en la 239. En cambio, en la 265 dice, acá lo leo, dice profesional de la salud u otros. Ahí por eso lo salté en rojo. Ahí le agregó u otros del servicio de seguridad y salud en el trabajo que cumple la función o que cumple la función de gestionar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de la Ley 29783. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID-19. Entonces, eso me da ya mayor amplitud, ¿no? Ya me habla de otros, vamos a decirlo así, otras invitados o otras personas o otras fuentes para manejar el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque me dice profesional de salud u otros, ¿no? En el marco de la ley 29783. Entonces, por ejemplo, ¿no? La ley 29783 me habla de un comité de seguridad. Ya, el comité quizás también puede estar dentro, ¿no? Dentro de los profesionales de la salud u otros, ¿no? Encaja ahí. Brigadas de yo he incluido emergencia, dentro de mi plan, ¿ya? disculpa que te corte William, por Sí, ejemplo, sí. con- como por ejemplo el comité, tuvimos una experiencia en la cual habíamos armado un buen plan, ¿Ya? acorde a la realidad de la empresa, que lo podíamos cumplir. Entonces, cuando le entregamos al comité para su revisión, le pusieron como 30 observaciones y prácticamente lo que exigían, el cumplimiento iba a ser imposible, digamos, por el tema económico, ¿no? Hubo un ¿Ya? sinceramiento con el área de finanzas, esto no vamos a poder cumplir. No vamos a poder poner autobuses para 1000 personas. No tenemos altos recursos como, por ejemplo, para este, comprar prueba molecular para todos los trabajadores. No tenemos. Entonces hubo un sinceramiento y aprovechamos en que, por ejemplo, a los miembros del comité, Ujú. hacerlos partícipe activamente en la vigilancia, ¿no? Por ejemplo, teníamos miembros del comité que estaban, por ejemplo, supervisando las áreas donde, por ejemplo, viendo el distanciamiento, viendo que la gente, digamos, cuando use el comedor, mantenga adecuadamente las reglas, viendo, por ejemplo, identificando si existe algún trabajador que no está usando la mascarilla. Entonces, nos ha servido, digamos, incluir de manera activa a los Ujú. miembros del comité. Algunos por ahí como que se pusieron en, pero, ¿no? La clásica, no voy a, si alguien es miembro del comité acá no se pique, ¿eh? Pero la clásica del comité es, por ejemplo, poner, describir todas las cosas que se debe hacer y cuando se dice ya, entonces necesitamos voluntarios que sirvan al techo y que lo haga otro, ¿no? Entonces, pero en esta oportunidad tuvimos que incluir de manera activa, ¿no? A los miembros del comité, Ujú. porque iba a demandar tener muchos ojos y muchos oídos en la vigilancia. Sí, exacto. Por eso que justamente aquí lo amplía, ¿no? Porque dice profesionales de la salud u otros.
Entonces ya te da mayor alcance, puedes ampliar. Cuanto más personas, pues mucho mejor, ¿no? Va a haber mucha mejor vigilancia, mucho mejor prevención, control, ¿no? Al COVID, porque imagínense, si solamente hay un supervisor ya, y una enfermera y ellos dos Es nomás, ahogante, te ahogas. imagínense, claro. Sí. Entonces hay que No, usar, incluimos, ¿no? por ejemplo, al psicólogo que tenemos, por ejemplo, en recursos humanos, Ajá. lo incluimos también, por ejemplo, en el seguimiento, porque teníamos casos de trabajadores que de por sí estaban con, con el diagnóstico y estaban angustiados, entonces nuestra línea con el psicólogo, ¿no? Que por ejemplo llamaba a los trabajadores para darle ánimo, para Ujú. ver el manejo del estrés, ¿no? Ahorita como emergencia toca incluir a todo el mundo, ¿no? Y nadie podría en este tiempo darse por negarse, digamos, a actuar y a participar de manera activa. Créeme que en una empresa donde estoy, que tenemos más de 1.200 trabajadores, en un mes y medio habremos tenido algo de 350 a 400 consultas remotas, más o menos 100 personas con casos COVID, 50 con pruebas rápidas, 50 con evaluación clínica remota, Ujú. y solamente 2, 3, 4 que se habrán complicado con una neumonía, que obviamente se le dijo, en caso de que tenga usted dificultad respiratoria, vaya a un centro de emergencia. Entonces, pero por ejemplo, la actuación o la participación de toda persona, independientemente, así no tenga, digamos, mucha, mucha experiencia en el tema de salud, con buena actitud y con buen ánimo, uno puede ayudar o apoyar a algún trabajador a llevar su enfermedad de manera más llevadera y tener una buena alta, ¿no? Eso se Así ha es. visto por experiencia. Sí. Entonces, Eh, ¿sí? ¿Quién Buenas es? noches. Sí. Luis, William, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quiero hacer una consulta. Sí. ¿Qué hay de cierto que en las empresas que tengan un bajo riesgo, según la clasificación que dio el MINSA, Ujú. y el CNR muy bajo, no se le realicen pruebas o ajure que hacer las pruebas así su nivel de riesgo sea muy bajo? Ya. Ok. Mira, Dos, tres, nueve, justamente, dicen. sí, justamente está más adelante, y bueno, te voy adelantando, en esta 265 sí dice que se aplican las pruebas para lo que es medio, alto y muy alto. Para lo que es Exacto. bajo, no. Ok, Pero, como dice Renzo, eh, lo deja a facultad de los profesionales del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces depende ya el criterio de los profesionales, cómo lo va a manejar. Entonces hay que tener un buen criterio. Pero en esta 265, ¿ah? Porque en la 239 no necesita. Obligados no están. Ese es el punto. Ujú. ok, Sí, perfecto. Muchísimas sí, gracias. sí. Entonces, para resumir, para concluir esta parte, ¿no? ¿Puedo aumentar más personas aparte del supervisor y la enfermera o el médico? Sí, al comité, a la brigada de emergencia, ¿no? Los que estén, porque miren, acá dice en el marco de la ley 29783. Entonces, la ley 29783 me habla de un comité, me habla de justamente otras instancias para poder ser preventivo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso que aquí se ha ampliado. Vamos avanzando. Brigadistas. Exacto, ¿no? Bueno, también se modificó, ¿no? La tabla, el anexo uno, correcto, ¿sí? Porque en la primera parte que hicimos de webinar vimos la tabla de la 239, ¿no? Y pues estaba complicada, ¿no? Esta es la de 265 que se modificó. Ya aquí dice para empresas de tipo uno cuando son hasta 20 trabajadores. Aquí también hasta 20 trabajadores, pero la diferencia es que uno es cuando está incluido en la norma de alto riesgo y otro cuando no está incluido en la norma de alto riesgo. Luego, tipo 3 cuando son trabajadores de 21 a 100, tipo 4 de 101 a 500 y tipo 5 de más de 500 trabajadores. ¿Sí?
Y para el primer caso, acá me habla de el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El empleador aplica para tipo uno, ¿sí? Solito, tipo uno. Entonces, hasta 20 trabajadores que no son de alto riesgo. Entonces, ahí, evidentemente, como soy el empleador, tengo un supervisor, ¿no? Porque si son hasta 20 o son más de 20 o un comité o un supervisor, ¿no? Entonces, tengo ahí un supervisor que me va a hacer la parte operativa, ¿no? Pero el responsable legal es el empleador. Luego, cuando ya entramos a 20 trabajadores, pero de alto riesgo, ya aplica el empleador y el licenciado en enfermería, ¿no? Según la 265, ¿no? Una tabla. Ambos casos. Luego también cuando son de 21 a 100 trabajadores, empleador y enfermería, o licenciado en enfermería, tipo 4 también, y tipo 5 también, ¿no? Y ya agrego el médico ocupacional para empresas o centros de trabajo tipo 4 y tipo 5, ¿no? Que acá ahí se aplica los tres. El empleador, licenciado en enfermería y médico ocupacional. Pero vamos a ver que más adelante en la 283, esta tabla, la 283 me dice que no me aplica si es que yo tengo implementado mi ley 29783 en la empresa. Eso lo dice en la 283 más adelante. ¿Ya? Pero en la 265 me da estos cambios, ¿no? Ya un poco como que es más accesible, ¿no? Porque el anterior sí estaba muy pegado, la verdad que dejaba a todos en el mismo saco, o la mayoría, y hay empresas que ya manejan su ley 29783 años atrás, ¿no? Ya tienen un médico, ¿correcto? Obviamente de repente el médico no va todos los días, pero ya tienen un médico que ve los exámenes médicos, ¿no? Que maneja las historias clínicas, y no es necesario tener un enfermero, ¿no? Pero este es el cuadro que se publicó en la RM 265. Bueno, y los asteriscos no cambiaron, ¿no? El tema de las competencias, ¿no? Del sistema de enfermería, los horas de trabajo, eso que lo vimos en la parte uno, eso no ha cambiado, pero igual lo he puesto aquí en la lámina para que se pueda leer, ¿ya? Aquí, Renzo, lo que vimos en el webinar uno era muy polémico en el tema de enfermería y médico, ¿no? Porque decían, porque unos decían, enfermeras o enfermeros no hay ni en los hospitales. ¿Y dónde voy a conseguir yo, como empleador, una enfermera o un enfermero que trabaje por horas? ¿No? Si es que no hay, ¿no? Todos están en los hospitales, todos están atendiendo a los Uy, pacientes con COVID, ¿no? Entonces decían, pues, ¿por qué se coloca licenciado en enfermería, no? No puedo de repente, alguien de la brigada de primeros auxilios que conoce algo de lo que es salud, podría reemplazar por licenciado en enfermería, o puedo enseñar a ahí alguien. pasa, William, ahí pasa por el tema, por ejemplo, que decíamos un rato en la vigilancia, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, por eso justamente esa ficha sintomatológica, en caso de que, por ejemplo, uno no tiene personal médico, ¿no? ujú. Pero justamente la ficha sintomatológica te ayuda mucho, digamos, a identificar a alguna persona, ¿no? Digamos, que sea sospechoso. Y ya en los lineamientos te indica, ¿no? Que el trabajador con sospecha deba, digamos, cumplir cierto protocolo, ¿no? Entonces, eh, y como bien dices tú, depende mucho de la complejidad o el tamaño de la empresa, ¿no? Eh, es un tema bastante heterogéneo, porque, por ejemplo, te comento, ahí, aparte en las tardes, estoy con 4 o 5 empresas pequeñas, digamos pequeñas, 50 trabajadores, otro tiene 35. Entonces, a ellos, por ejemplo, yo le doy un servicio en las tardes, ¿no? Entonces, a un costo menor, pero digamos, ya por la magnitud de trabajadores que tienen, el seguimiento es más manejable, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, una enfermera ocupacional que conozca el tema ocupacional, o un médico ocupacional que puede manejar de manera externa o remota, digamos, tu seguimiento de trabajadores, ¿no? Entonces,
La anterior te hablaba de una cantidad de horas mínima, máxima, ¿no? Te hablaba, no me acuerdo si Sí, era 15 o 30 18. No, pero la anterior, la 239, te ujú. daba otra cantidad de horas. Yo el tema de las horas lo tomaría con pinza. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de cuánto tiempo requiere tu profesional de salud para poder manejar adecuadamente la cantidad de trabajadores que tienes. Porque hay rangos, ¿no? Por ejemplo, hay de 100 a el último que hice, ¿no? Más de De 500, 101 a 500. 101, Ya 500. imagínate que yo tengo 101 trabajadores y yo tengo 499 trabajadores. Dos empresas distintas. La misma carga de trabajo será, digamos, en ambos casos, no. No, ¿No? no. Entonces, no, entonces necesitará el médico la misma cantidad de horas para la empresa de 101 y de 499, probablemente no, ¿no? Entonces, por eso el tema de las horas es manejable, ¿no? Es manejable. Yo creo que ahí está el punto de saber cuántas horas va a poder, en cuántas horas el médico va a poder, digamos, gestionar adecuadamente a una empresa, ¿no? En Ujú, función de la cantidad de trabajadores. correcto. Sí. Acá igual, ¿no? Decía, eso es ya por la parte del médico, ¿no? De que es en medicina ocupacional, magíster en medicina ocupacional, ¿no? Para tipo 5. Las horas también me hablan del médico. Y que por cada 1000 trabajadores o trabajadoras deberá contar con un profesional adicional, ¿no? Pero aquí lo importante es que ya le dieron más flexibilidad aquí, porque en el caso anterior, en el cuadro anterior, me decían que si yo soy una empresa de 20 trabajadores y no soy de alto riesgo, me aplica enfermera, ¿no? Eso decía en el cuadro anterior. Aquí ya no lo dice, ¿no? Dice Ujú. 20 trabajadores, no soy de alto riesgo, solamente me aplica el empleador como responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Bien, luego también cambiaron los lineamientos. El 7.1, lineamientos preliminares, aumentó, más que cambió, aumentó. Dice, todo empleador debe registrar el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo, en el Ministerio de Salud, a través del sistema integrado para COVID, SIS-COVID-19, ¿no? Eso es lo que indica el lineamiento 7.1 de la RM265, que hay este, que cargarlo, ¿no? Hay que registrarlo en el SIS-COVID. Más o menos esta es la página de SIS-COVID por empresas. Ahí sale información, si han ingresado al Ministerio de Salud. Ahí tienen esta información de empresas aptas para registrar el plan. Aquí sale el valor. Empresas que registraron planes, ¿no? Y acá hay información del SIS-COVID. Entonces, la 265 sí te dice que tienes que registrarlo en el SIS-COVID del MINSA. Eso es por obligación. Y es por eso que después cambió el portal, ¿no? Les estaba comentando. Porque antes era el procedimiento por produce, ¿no? El produce lo ingresaba internamente al MINSA, luego el MINSA te enviaba un correo, luego tenías que entrar al MINSA y cargarlo, ¿no? Pero ya con el nuevo portal no lo cargas directamente, ¿no? Al MINSA. Luego el 722, lineamiento 2, también fue modificado. Me habla sobre la evaluación de la condición de la salud previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Me dice, los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica COVID-19 anexo 2 que será entregada por el empleador, ¿no? Eso dice la 265. Luego, aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID a los trabajadores con exposición muy alto, alto y medio, ¿no? Justamente la pregunta que decían anterior. La RM265 dice para medio, alto y muy alto. No dice para bajo, ¿no? Tampoco dice frecuencia, ¿no? Pero eso ya lo maneja el profesional de salud y seguridad de la empresa, ¿no? Y para bajo, para riesgo bajo de contagio, dice que es potestativo,
a la indicación del profesional del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no es obligatorio, como estaban preguntando, para abajo, pero sí lo deja a criterio, ¿no? Entonces, bueno, en seguridad, si yo voy por un menor o por un mayor, yo me voy por el mayor, ¿no? Para tener mejor control. En seguridad se maneja de esa forma, ¿no? Luego cambió el 726, lineamiento 6, medidas de protección personal. Y aquí te enfatiza que el uso de equipo de respiración respiratoria, FP2 o la N95, es de uso exclusivo para trabajadores de salud con muy alto o alto riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 que causa el COVID, ¿no? La RM265 te lo enfatiza así de claro, que no puedes usar la N95, salvo que tu trabajador sea de salud y que tenga un nivel de exposición alto o muy alto. Ese es el 726. Luego, el 727, lineamiento 7, también me habla sobre la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19 y me dice que el profesional de salud del servicio de SCT es responsable de que se realice la toma de temperatura de cada trabajador. Ahora, acá también se puede, es cuestión de cómo lo mires, ¿no? Cómo lo interpretes, porque cuando tú hablas de responsable, no quiere decir necesariamente que operativamente lo va a hacer esa persona, pero Exacto. sí es responsable de que se cumpla. A eso vamos, ¿no? Entonces, yo le decía esto porque me pasó que en una empresa tiene varias sedes, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿y tengo que contratar una enfermera para cada sede? ¿No? Imagínate, tengo 5 sedes y tengo que tener una enfermera para cada sede. ¿Cómo hago ahí, no? Entonces dijimos, eh, la enfermera o el enfermero puede quizás capacitar, orientar cómo tomar la temperatura, cómo registrarlo, pero el responsable de que todo esté correcto, pues va a ser el profesional de salud, ¿no? Como responsabilidad. No sé ahí, Resto, ¿quieres ampliar algo? Por ejemplo, en una de las empresas yo tengo dos, tres locales y aparte tengo trabajadores en campo. Ujú, Entonces, por ejemplo, que no ingresan a un área. Pero, por ejemplo, como dice William, compramos una cantidad de pistolas, capacitamos al personal más idóneo y, por ejemplo, registra el ingreso de cada local y también en ciertos puntos donde el personal de campo se digamos, reúne para salir a sus actividades, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, a través del WhatsApp, hacen su cuadrito, ¿no? Hubo tales reportes, tantas personas salieron con tal temperatura, y al que encuentran con temperatura elevada, y aparte ya ellos han aprendido mucho a la vez de tomar la temperatura, tienen un pequeño test de 3 preguntas. ¿Tienes alguna molestia? ¿Tienes sensación de fiebre? ¿Tienes tos? ¿O tienes algún síntoma de gripe? Entonces, complementa la toma de la temperatura. Y, por ejemplo, si existe alguno de esos casos, ping, al toque me mandan, no, si está en un lugar lejano o remoto, al trabajador lo- le indican que vaya a su domicilio y se comunique con el médico. Entonces, evitamos un contacto y, por ujú, ejemplo, le damos el seguimiento al trabajador. Entonces, ujú. ha servido eso. Y ya ellos de cada punto me envían, tengo mi cuadro del día. Cuánta gente se tomaron y cuántos salieron positivos. Ujú, claro, es correcto. Sí, por eso que mm, tienen que considerar esta actividad o esta responsabilidad en el procedimiento, ¿no? Por eso justamente estoy mostrando, ¿no? Porque en el plan quizás está muy general o quizás está bien detallado, pero tienen que considerar las 3 normas, ¿no? La 239, la 265, la 283, las 3. Y acá dice bien claro, ¿no? El profesional de salud del servicio de SST es responsable de que se realice la toma de temperatura de cada trabajador, de que tiene que haber el registro, de que tiene que estar las firmas, de que la fecha y todo, tiene que haber.
cómo internamente se hace ya es un tema de coordinación, se puede manejar, evidentemente sí, pero tiene que estar la evidencia. Acuérdense que todo esto va a ser luego fiscalizado por SUNAFIL. Entonces, los registros tienen que haber. ¿Qué más dice en el lineamiento 7? Dice, el plan debe considerar las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral que favorezca la implementación del plan, ¿no? Eso se agrega en la RM265, ¿no? Tenemos que considerar algunas medidas de salud mental. ¿Cómo has manejado eso, Renzo, de salud mental? Eh, Como te decía, por ejemplo, teníamos al psicólogo de que ve recursos humanos, pero como no hay ahorita pues, chamba, no hay no se está contratando, Ujú. entonces, y él también creo que tenía un problema de salud, entonces se creó, digamos, es un grupo de apoyo mutuo de WhatsApp. Entonces, Ujú. por ejemplo, que era un grupo donde todo trabajador que quería pedía ingreso, el No queríamos psicólogo lo preguntar. incluía y, digamos, participaba de manera activa en el manejo no solamente del temor propio del trabajador a contagiarse en el trabajo, sino, por ejemplo, a un inicio, cuando hubo las tres primeras semanas, la gente no dormía, ¿no? Varió mucho el tema, digamos, no solamente ello, por ejemplo, hay varios trabajadores que han tenido familiares por ejemplo, con la enfermedad y, por ejemplo, han necesitado un soporte emocional, Ujú. varios trabajadores familiares han fallecido, ¿no? O, por ejemplo, entonces, a cierto punto, este grupo de apoyo mutuos, por parte del psicólogo, ha podido de alguna manera puntual ayudar a manejar el proceso de la enfermedad, o el proceso de luto, o el proceso, digamos, de adaptación a este nuevo normal, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, los trabajadores. Ujú. Es lo único que hemos podido hacer. No hemos tenido más actividad al respecto. También se puede hacer quizás algún tipo de capacitación, ¿no? Por la parte de estrés, por la parte de ansiedad, ¿no? Quizás virtual, ¿no? Sí, sí, o sea, dentro del grupo de apoyo mutuo, por ejemplo, ahí habían reuniones de Zoom como estas, por ejemplo, en la cual se invitaba a la gente y la gente que quería plus se conectaba, ¿no? Ujú. Y el psicólogo daba, digamos, creo que he tenido una vez por semana, más o menos, unos talleres bien prácticos así de ¿Quién es? Ujú. amigos, ¿no? Ok. Luego dice, solicitar, y miren acá, presten atención, solicitar a la autoridad competente de su jurisdicción, ah, IGESA, DIRESA, ¿ya? Formar parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de informante. Eso dice la 265. Y en este punto específicamente, pues el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Debe llenar una ficha de investigación clínico, epidemiológico y notificarla y hacer seguimiento, ¿ya? La norma dice que el primer día se debe hacer una visita domiciliaria y después, o sea, los 13 días, ¿no? Que está aislado, pues llamada telefónica, ¿ya? Eso dice, ¿no? Bien claro la RM265. Entonces, eso también hay que considerarlo en el plan, ¿no? Todos estos puntos, porque todo esto va a ser fiscalizado, va a ser evidenciado. Entonces, te van a preguntar en un momento, cómo hizo la solicitud o tiene la solicitud a la autoridad, ¿ya? Y si no hay, pues quizás sea motivo de observación, ¿ah? Eso está en la RM265, lineamiento 7.2.7. Luego, la RM283, la 2020, esa fue la más reciente, que justamente sigue ampliando la 239, ¿ya?
Y lo primero que indicó fue el grupo de riesgo. Hubo una modificación complementaria, ¿ya? Y dice hipertensión arterial no controlada. En la 265 solamente decía hipertensión arterial, en la 239 también decía hipertensión arterial, pero en la 283 dice hipertensión arterial no controlada. ¿Por qué, Renzo, se agregan la parte no controlada? Eh, Vamos a decir las cosas claras acá desde el punto de vista médico. Ustedes saben que gran parte, digamos, de las acciones tomadas en las normas fueron más de carácter político, por no decirlo de alguna manera. Ujú, Este, en, Estaba entre el tiro y el tiro y afloja entre lo que diga la Sociedad Nacional de Industrias ¿no? Y cómo lo manejaba con el MINSA. De un inicio, por ejemplo, el índice de masa que querían proponer era de 35 y no el de 30, ¿no? Hay un tema acá, por ejemplo, esas enfermedades que aparecen en la lista, hipertensión, diabetes, ujú, obesidad, eh, son condiciones, digamos, médicas que a pesar, y lo digo por experiencia, que a pesar de que estén controladas o no controladas, eh, complican un cuadro de COVID. He tenido hace unos 3 días un trabajador de 135 kilos que ingresó a hacer sus labores. No sé dónde, cuándo y cómo se contagió. Apareció con síntomas de gripe hace 3 días. Salió el tratamiento para enfermedad leve, pero ya parando la oreja que por el peso se podía complicar. Igual hoy día fue al de salud porque tenía dificultad para respirar y ya tenía una neumonía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que para mí esa modificación de controlar o no controlar es un saludo a la bandera. Digo, si ujú. tienes hipertensión, sea controlada o no controlada, el riesgo de que cuando te da COVID es que no vas, o sea, rápidamente, si esa es una enfermedad leve, rápidamente te puedes ir a enfermedad moderada o severa, ¿no? Son condiciones en las cuales, digamos, tu organismo tiene dificultad para responder a un proceso de enfermedad vírica, ¿no? A una infección viral. Eh, Gran parte de la gente que se ve y que está falleciendo son de los que han tenido, digamos, enfermedades de fondo. Es más, hay personas que tienen menos a los... Primero, el tema de edad, ¿no? Primero se dio el tema de 60, ahora 65. Yo he visto gente pues, de 47 años que ha hecho neumonía y complicación. Gente de 50, de 55 años. Entonces, es por ello que, por ejemplo, ya digamos, de repente lo vas a tocar, el tema de la declaración jurada, digamos, última, es bastante subjetiva, ¿no? Entonces es bastante subjetiva. No existe, como es una enfermedad nueva, no existe, digamos, parámetros para medir de que si una persona tiene estas enfermedades de fondo, no existen parámetros para calificar y decir, esta persona se hace COVID, la va a ir normal, o si hace COVID se va a morir. No existen parámetros, no existen, digamos, eso. Entonces, es bastante subjetivo el tema, digamos, de las enfermedades de fondo. Yo preferentemente, a mis trabajadores que tienen la lista descrita de enfermedades de fondo, se está votando todas las medidas. En primer lugar, el tema del trabajo remoto, ¿no? Si eso no es posible, buscar una manera de que el trabajador de repente, ¿no? Si su puesto era de un mediano riesgo para arriba, buscar si puede, si es posible, hacer alguna labor de bajo riesgo. Pero también es el tema del transporte, ¿no? Porque, digamos, también ahí es el riesgo del contagio. Les voy a decir sinceramente y así crudamente, así suene feo, hace 2 días conversaba con un supervisor. Yo prefiero, me decía,
si este señor de 65 más años y que es obeso y tiene hipertensión, y su punto es un punto de mediano riesgo más, yo prefiero decirle, ¿sabes qué, amigo? Gracias, tu contrato acabó, ¿no? No te vamos a renovar. No me importa que me insulte, que me diga algo, que me maldiga, pero de repente en 2 meses o qué sé yo, va a poder conseguir un empleo, digamos, con un menor riesgo para su condición de salud, pero que esté vivo. A que, por ejemplo, yo no tome una acción como estas y de repente esta persona se enferme y en 2, 3 semanas se muera y ya no tenga, digamos, opción de poder seguir con su vida y su actividad laboral, ¿no? De una manera, eh, saludable. No, yo sí soy también, comparto esa idea, no importa si de repente, tampoco es aferrarse, decir, no, yo quiero que la empresa me siga contratando y me aferro así, con uñas y dientes, y tener temor a de repente poder emprender algo nuevo y priorizar la salud. He visto varios casos de personas, como les digo, de menor edad de 60 años, que por condiciones de salud o condiciones físicas han terminado complicándose o muriendo. Entonces, y por aferrarse a un puesto de trabajo, digamos, de cierto riesgo, ¿no? Entonces, es preferible de repente uno asumir, decir, pucha, esto es de riesgo para mí, bueno, ya, me retiro, veo la manera de empezar algo nuevo. Y siempre he dicho, y siempre he visto que las crisis son momentos para poder reinventarse. Yo he conocido muchas personas que en las crisis se han reinventado y han hecho una nueva vida económica y muy buena, ¿no? Entonces, no cometamos el error tampoco por el hecho de, de aferrarnos, ¿no? a un empleo de un riesgo, ¿no? Que sea moderado más, poniendo valga la redundancia, en riesgo nuestra salud y nuestra vida, ¿no? No importa, de repente padecerás un mes en buscar una nueva fuente de ingreso, pero tienes fuente de ingresos para tus hijos, para tu esposa, a que de repente en un mes ya no estés acá y dejes desamparado a una familia, pues, ¿no? Así es. Sí, dice Dali, Dale, pregunta. la empresa deslinda responsabilidades con una declaración jurada firmada por el trabajador. No, no deslinda responsabilidades. La No norma deslinda. donde indica, dice precisamente que así hay una declaración jurada, así el médico, así Renzo haya firmado una actitud a un trabajador, igual la responsabilidad es de la empresa, ¿no? No lo exime de eso. Por eso que tampoco estoy de acuerdo con esa declaración jurada, para mí no tiene sentido esa declaración jurada, porque Sí. darle una declaración jurada a alguien asegurando que no le va a pasar nada o no se va a contagiar, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero así está. Ojo que, claro, ojo que ahorita, por ejemplo, también por el mismo tema del COVID y por la saturación de los servicios de salud, no se hacen autopsias. Entonces, puedes haber tenido una bronquitis, pero ya tenías de fondo un problema cardíaco o cardiovascular, te mueres, y dices, bueno, COVID, ¿no? Entonces, ahorita no hay autopsias para las personas con sospechas de infecciones respiratorias en general, ¿no? Y mucha gente está muriendo por una enfermedad de fondo, no tanto por el mismo COVID. Entonces, también ese es otro tema, ¿no? Ni siquiera para poder deslindar o afirmar que efectivamente esta persona, a una persona que muere no le hacen ninguna prueba rápida, ni molecular, ni autopsia, ni nada. Te meten 14 días un cadáver en una congeladora y lo entregan para que los oculten, ¿no? Entonces, es medio duro lo que está ocurriendo ahora, pero esa es la realidad. Una declaración jurada no exime responsabilidad a una empresa, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Sí, correcto. Por acá, otra pregunta que dice. Ah, ok, gracias. Ya, entonces, esta es la última lista, la 283. Esta es la última modificación. Estos son los parámetros que se debe considerar en el plan de acuerdo a la RM 283. ¿Ya? Lo que está en rojo justamente es lo que se modificó, ¿no?
hipertensión William, arterial. una consulta. Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas claro. noches, William y Renzo. Una consulta, mira, Ujú, si en caso estamos controlando la temperatura, haciendo todas las fichas o sea, tomando todas las prevenciones, pues, ¿no? Y el trabajador hasta ese punto está bien, no presenta ningún síntoma, ya. pero justo hubo una semana o sea, unos 2 días de la semana que falta. Y a los 3, 4 días no viene a trabajar y presenta problemas de respiración. Se va Mm, al médico ya le diagnostican con COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que él contrajo la enfermedad dentro de la empresa y no en esos días que él ha faltado, ¿no? ujú, ya. Va también a responsabilidad de la empresa si en caso si la empresa ya tomó todas las medidas dispuestas, ¿no? por el MINSA, va también alguna responsabilidad a la empresa en ese caso, porque no se sabe, ¿no? Si lo ha adquirido dentro de la empresa, porque ha estado bien hasta los 2 días que Ya. faltó, y a los 2 días que tiene que llegar a trabajar no llega y presenta problemas, ¿no? de respiración. Ujú. Ya, ¿Qué responsabilidad cae, Es, no? ok, voy a ser voy a ser un poco bizcarra, que hable primero la parte de salud, y yo complemento un poco. Ok, 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 es, ok. es, es difícil de comprobar, es difícil de comprobar, pero justamente por eso está el seguimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago cuando un trabajador me lo reporta, ¿no? Me escribe por WhatsApp, doctor, mi supervisor me ha dicho que me vaya a mi casa porque estoy con tos y me duele la garganta. Entonces, preguntas que hago directamente, ¿no? ¿Qué edad tienes? Por el tema de evaluar, por ejemplo, la severidad, si se va a complicar o no, ¿no? Ujú, ¿En qué puesto trabajas? Si es un puesto de campo, donde tiene contacto con las personas de la calle o es un trabajador administrativo. Digo, ¿qué síntomas tienes? ¿Desde cuándo? Y la pregunta de cajón que le hago, ¿existe en tu casa alguna otra persona con síntomas parecidos? ujú. ¿No? Entonces sí, ¿desde cuándo tienes síntomas? Hace 2 días. Dice, sí, y mi esposo tiene hace una semana que está con tos y está con tos. Entonces, bueno, ya más o menos puedo intuir probablemente quién lo contagió, ¿no? Ujú. Entonces, y por ejemplo, describo cuántos días que está tomando. O dicen, sí, ha venido el MINSA y a mi papá le han tomado la prueba rápida porque está. ¿Y tú? Bueno, yo hace 2 días estoy con dolor de garganta. Bueno, entonces ya más o menos puedo intuir, digamos que. Lo que pasa es que en la casa, normalmente, acá entre nos, la gente no usa mascarilla, ¿no? En la casa la gente, como eso fuera, ahí conversas con el tío, no hay, o sea, el protocolo que haces en la empresa no lo haces en la casa normalmente, ¿no? Y, por ejemplo, aparecen personas con aparentemente una gripe o asintomáticos. Entonces, tú estás con la guardia baja porque no usas mascarilla. Segundo, porque usas los mismos cubiertos de todos. Entonces, esa es otra de las fuentes de contagio. Digamos, persona que está en casa y con sospechas, así sea de una gripe, aíslate en una habitación separada, usa tu mascarilla en todo momento, aléjate de los viejitos y tus cubiertos sepáralo y que lo laven con agua caliente, ¿no? Y lo otro está, por ejemplo, cómo saber que no se lo hizo en la empresa, porque de repente en su entorno, de su grupo de trabajo, no hay alguna persona con síntomas de COVID. Y en tercer lugar, se supone que dentro del trabajo tú estás guardando tu distancia, mayor a 1 metro, si de 1,5 metros, 2, dependiendo. Estás usando tu mascarilla, te estás lavando. Gran parte de la responsabilidad de una persona, del contagio de una persona, va a depender específicamente también de la persona, sea en el trabajo y sea aún en el hogar. Entonces, más o menos eso nos da una idea de saber, por ejemplo, y no a ciencia cierta, no al 100%, pero más o menos tú podrías intuir por dónde fue que se contagió. Si viene en combi, en esas combis chiquitas, donde entran 20 como sardinas, entonces eres candidato fijo a llevarte COVID también, pues, ¿no? Porque hay mucha gente que en el transporte
usa la mascarilla mal, la tiene sucia y contaminada, están pegaditos, no hacen síntomas, están con gripe, aparentemente, y están sentados al lado tuyo, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, con certeza, poder determinar, digamos, dónde fue, pero esos datos te dan más o menos una idea de dónde pudo haber sido el contagio. Ok, Ya. y Esa es otra la... consulta, disculpa William que te Sí. corte. Si en caso de que al trabajador, ¿no?, de la empresa ya lo contagiaron, y luego la familia se hace la prueba, y la familia, imaginemos que la familia, una de ellos salga con presencia de COVID, pero es asintomática, tampoco se puede saber si el trabajador mismo le ha contagiado a la familia o la persona de la familia la ha contagiado a él, ¿no? Porque si es asintomática, no ha presentado ningún síntoma, entonces es un poco incierto todo, porque lo que pasa es que quiero ponerme en ese ámbito, en ese campo, porque si en caso suceda, ¿no? Y el trabajador termine fallecido, Ujú. ¿no? ¿Qué responsabilidad cae a la empresa, ¿no? Porque si hasta cierto tiempo hasta los días que él falta está bien, luego a los 2, 3 días no llega a trabajar y tiene ese problema, de la semana o 2 semanas fallece, entonces, ¿qué responsabilidad caería a la empresa, ¿no? En ese punto me Yo estoy pienso que, poniendo. como decía, que esté en función de qué medidas has implementado tú dentro de la empresa, ¿no? Si has sido una empresa relajada que no das protección a tu empleador, no has tomado medidas digamos, de distanciamiento y todo ello, pues probablemente tengas algo de responsabilidad, ¿no? Más o menos, no lo sé. Pero si no, si has implementado, si estás, digamos, siendo enfático en el tema eh, es menos probable. La otra responsabilidad, justamente ahí está, de la empresa, es en dar el seguimiento. Tú como médico sabes que si esta persona es relativamente joven, entonces le das un tratamiento básico, la enfermedad leve, mejor dicho, pero le vas monitoreando día a día. Si ves que el trabajador dice, siento que me ahogo, tengo dificultad, vaya a su lugar de urgencias, salud, donde le corresponda a su EPS. Porque, digamos, las personas que están muriendo generalmente son los que tienen un factor de riesgo que normalmente no deberían estar trabajando, ¿no? Estas personas con la lista de factores de riesgo no deben estar trabajando de manera normal. Mayores de 65 años son los que generalmente también se están muriendo. Entonces, si tú como empresa has tomado tu medida, es decir, estas personas tienen que tener menos exposición por su riesgo, estás, digamos, monitoreando, estás, por ejemplo, al que tiene síntomas, estás dando tratamiento preventivo y le estás asesorando a que en caso de que tengas un problema respiratorio, vete a tus urgencias, entonces estás haciendo todas las medidas, has tomado todas las medidas para darle soporte a un trabajador. Si se muere por una condición, digamos, X, entonces, yo por eso digo, ¿qué responsabilidad tendría la empresa ante, digamos, una condición de pandemia donde hay una alta contagiosidad de esta enfermedad? A eso es lo que yo voy, digamos, con respecto al tema preventivo y al tema de responsabilidades. Sí, justamente para complementar lo que dice Renzo, Iris, ten todos tus registros al día, ten todos tus registros completos, porque si es que hubiese, ¿no?, un caso positivo, y si una persona de esos casos positivos fallece, pues su NAFIL va a ir, ¿no? Va a ir, va a preguntar, va a investigar. Entonces tienes que demostrar, así como en la ley 29, ¿no? Tienes que demostrar que todo está conforme, que se le tomó la temperatura, que se le entregó la mascarilla, que se le entregó, pues, capacitación, ¿no? Y en base a eso, demostrar que tu plan está implementado en la empresa, que se cumple en la empresa. Entonces ahí no habría ningún problema, ¿no? Porque ya estás justamente demostrando que tu plan funciona. Entonces es lo más probable que esta persona se haya contagiado afuera. Pero, como te digo, hay una investigación al respecto, ¿ya? Pero tienes que demostrar que todo se cumple, todo lo que dice tu plan, pues está cumpliendo al milímetro,
¿ya? Y cuando justamente vas a una fila o va a otra autoridad, pues tengas todos los registros correspondientes, porque estos justamente van a obedecer a un tema legal, ¿no? Entonces, ese es el consejo, ¿no? Tienes que tener tu plan totalmente implementado. Por ahí te hablo de la parte legal, ¿no? Ya resuelvo un poco la parte clínica o técnica. Bien, avancemos. Entonces, el lineamiento 8.6 dice que, a ver, un ratito, que hay un chat. Ok. Dice, el 8.6 de la RM 283 dice que durante la vigencia de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con el sistema de gestión de CCT implementado pueden optar por aplicar con el anexo 1. Entonces aquí ya me lo da de manera opcional, ¿no? Pues dice, pueden optar por aplicar con el anexo 1, ¿no? El anexo 1 que vimos de los profesionales, ¿no? La enfermera, el enfermero, el médico, ¿no? En ese anexo 1, ¿no? Entonces, si yo ya tengo mi ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo implementado, o sea, ya tengo exámenes médicos, tengo mi médico, ¿correcto? Tengo toda la información, la estadística, DPPs, capacitación, todo lo que indica la ley, comité, todo, ¿no? Entonces, pues ya no me aplica el anexo 1. ¿Ya? Yo sigo manejando mi plan con los elementos que contiene mi ley 29783, ¿ya? Entonces, ahí te da una salvedad, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo decir que ya implementé la ley 29783? ¿Lo puedo mandar un correo? ¿Cómo, no? Pregunté a un amigo de Sunafil y me dijo que podemos evidenciar el informe de auditoría, ¿sí? Hay un informe, la ley lo pide, un informe de auditoría por un auditor del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ustedes saben, una empresa de alto riesgo tiene que pasar una auditoría cada 2 años y una empresa de bajo riesgo, auditoría cada 3 años, ¿no? Auditoría de la ley de seguridad del trabajo. Entonces, con un informe que ya ha sido auditado por alguien del Ministerio de Trabajo, ya lo tomarían como que está implementado. Por ahí seguramente hay observaciones, ¿no? Por ahí hay desviaciones que pueden levantarse, pero ya ha revisado toda la ley en su conjunto, ¿no? En totalidad. Entonces, por ahí podría defenderme. Ahora, si no he pasado auditorías, pero tengo implementado, pues cuestión de demostrarle también, ¿no? Demostrar que sí, mira, todos los puntos tengo línea base, tengo todos mis procedimientos, tengo mi IPA, tengo todo lo que me pide la ley, ¿no? Cuestión de mostrar la información también y decir, ¿no? Estábamos en proceso de la auditoría, ¿no? Justo ocurrió, estaba programado para este año, pero no se dio, ¿no? Pero sí demostrar toda la información. Ese es el lineamiento 8.6 que me dice la RM283, ¿no? Vamos a decir así, esta flexibilidad para que yo ya pueda considerarlo si tengo mi ley implementado, ¿no? Y así ya tenerlo más tranquilo y no habría ningún problema. Esta es un poco la página de la aprobación. Esto les decía, ¿no? En la página me salen una serie de campos, ¿no? Yo tengo que elegir los campos. Este es ya el mensaje, ¿no? Cuando ya cargué el plan y la nómina de trabajadores, ¿correcto? Me sale este mensaje, ¿no? Y este es el archivo que me llega, ¿no? Me llega un archivo con un código acá y acá un código también que se ingresa en el MINSA y puedes acceder a la información, ¿no? Y este es como que la aprobación, ¿no? No sé si a todos les ha llegado este archivo, pero este es el archivo que llega donde dice que tu plan ha sido aprobado. Ese es por la parte de aprobación, ¿no? En el portal directo del MINSA, ¿no? En ese portal. Bien, bueno, llegó la hora. No sé si tienen preguntas, consultas, quejas, dudas, algo por ahí. ¿Quieren compartir algo? ¿Todo bien? Si no, les voy mostrando también. Vamos a hacer, Renzo y yo, vamos a hacer un curso virtual de los nuevos desafíos para el profesional de seguridad y salud en el trabajo.
se va a tocar la parte de planificación de seguridad y salud ocupacional, la vigilancia médica, una supervisión eficaz en SST y el plan COVID, ¿no? Como tal, todos los procedimientos, todo el plan a través del Zoom, por modulares, van a ser 4 módulos, cada módulo con su certificado, 40 horas más o menos aproximadamente. Dice por acá, que gracias. El plan se cambiará, ¿cómo? El plan se cambiará año a año. Ah. El plan, como es un tema coyuntural por la pandemia, pues esperemos que la pandemia acabe, ¿no? Este año. Y si ya se tiene antídotos, si es que ya no hay más casos, ¿no? Y si ya baja todo este tema coyuntural, pues ya el plan deja de ser, ¿no? El plan se ha hecho por un tema de coyuntura, ¿no? De ahora. Pero lo que sí va a seguir manejándose de año tras año es el plan anual de seguridad y salud en el trabajo que me pide la ley 29783. ¿No? Eso sí, el plan tengo que hacerlo cada año, ¿ya? Pero esperemos que este tema para todos, el tema del COVID, este año se termine, ¿no? Y ojalá antes que acabe el año, ¿no? Ojalá antes que acabe el año, ¿ya? Pero no es un plan como el plan anual que me pide la ley, ¿no? Que tengo que actualizarlo cada año. Por acá, ¿qué dice? Tommy, eso es imposible, que se vaya, que este año. Seguiremos con esta enfermedad todavía por más tiempo. Ojalá antes de fin de año podamos controlarlo como debe ser. Sí, la verdad que sí, es complicado, ¿no? Es complicado viendo también pues un poco nuestra cultura, ¿no? Un poco nuestro orden internamente, ¿no? Vemos en los paraderos, vemos pues en muchos lugares cómo se sigue juntando las personas, ¿no? Algunos usan mascarilla, otros no, pues todo el trabajo informal que hay, ¿no? Hay gente que sale por necesidad y tiene que salir sí o sí. Entonces sí, es un tema muy complejo, ¿verdad? Por eso que decía que esperemos, ojalá se solucione. Va a tomar tiempo, sabemos que sí, pero bueno, hay que cuidarse bastante, ¿no? Entonces le decía del curso, vamos ya, próximamente vamos a mandar la comunicación, va a ser 40 horas por aquí, por Zoom, ¿ya? Y en 4 módulos, cada módulo con certificado y con estos temas, ¿no? Entre Renzo y yo, Renzo va a ver la parte de salud ocupacional, vigilancia médica, tal, y yo complemento con la parte de seguridad, ¿no? Porque acuérdense que este tema es seguridad y salud ocupacional, ambos temas, ¿no? Porque hay un chat que dice, sí, muchas gracias, súper interesante. No, gracias a ustedes por, por participar, por, por estar aquí en el webinar. Al menos hemos, excelente William y Renzo, muy claro todo. No, a ti, María Cruz. Desearles éxitos, espero que hayamos aclarado algunas dudas. El tema es aterrizarlo, ¿no? Aterrizar su plan en cada empresa. Cada empresa tiene diferentes cosas, ¿ah? Entonces tienen que ver, ser creativos, ver cuál va a ser la mejor manera para justamente llegar a una supervisión, ¿no? A un tema de seguridad y salud que es bien complicado, ¿no? No sé si para terminar, Renzo, quería preguntarte, ¿tú estás de acuerdo que el tema del COVID, por ahí vi proyectos de ley, ¿no? Que se declare como una enfermedad ocupacional? ¿Qué implica eso tú como médico? Lo que pasa es que, por ejemplo, no recuerdo ahorita qué lineamiento de la OIT, Ujú. digamos, Porque, pues justo lo revisé también con un amigo que es ingeniero, higienista, ujú, justamente discutíamos ese tema, ¿no? Y él me sacó un lineamiento de la OIT, no me acuerdo qué punto, ujú, donde sí consideraba que, por ejemplo, en épocas de pandemia, deba ser considerado como enfermedad ocupacional, pero no, digamos, para todas las personas, digamos, pero sí puntualmente para los trabajadores de salud y o personas que dentro de sus funciones, digamos, demanden el alto riesgo, ¿no? Al contagio. No solamente el personal de salud, porque en la clasificación esta que hemos tenido, ¿no? De muy alto y alta, ujú. también está, por ejemplo, los vigilantes de los hospitales, también están, por ejemplo, el personal de limpieza de los centros de salud, ¿no? Sí, Entonces, y así me imagino que se tendrá más o menos una lista de puestos, digamos,
puntuales a los cuales sí se le podrá considerar como enfermedad ocupacional. El tema es no a todas las personas. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo, por ejemplo, cuando tú te vas a trabajar a Pucallpa, te dicen, usted va a trabajar en Pucallpa, en la zona norte. ¿Qué vacuna te piden? Entre una de esas piden fiebre amarilla. ¿Sí o no? Y otra también, bueno, no hay vacuna contra el dengue, pero por ejemplo, el dengue, que hubo hace poco un brote, la fiebre amarilla son enfermedades endémicas, propias del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un trabajador nuestro se enfermó le dio dengue, entonces, y él de Lucía, ¿no? La empresa tiene que pagarme todo porque yo me he contagiado el dengue en el aeropuerto, decía. Ujú. ¿Por qué afirmas eso? Porque ahí hay un charquito donde siempre veo zancudos y todo esto de acá. Pero el dengue es una enfermedad endémica en todo Pucallpa y en las ciudades del nororiente, ¿no? Te puede dar el mosquito, te puede picar en tu casa, en tu cama, en tu ducha, jugando fútbol, eh, trasladándote en un mototaxi. Entonces, al ser una enfermedad endémica de ella, por ejemplo, preguntar al proveedor de seguros, no dijo, eso no se puede considerar como enfermedad ocupacional. Pero en este caso, hablando de pandemia, digamos, sí, sí, yo creo que sí. Y justo el amigo me comentó, justamente el debate que va a ocurrir va a ser, digamos, reforzado por este lineamiento de la OIT, ¿no? De, por ejemplo, considerar en épocas de pandemia a, digamos, los trabajadores con alta exposición, no solamente de salud, sino también conexos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí. Ahora el tema igual va a seguir siendo político porque, digamos, presión del conglomerado de empresas, de compañías de seguros, en meter presión para que no se dé, ¿no? Entonces siempre casi todo se ve por un tema de intereses, o sea, digamos, por un tema económico. Pero esperemos que sí se dé, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, están muriendo médicos que están en un régimen de trabajo CAS, que por recibo honorario, sin salud, te deben 3 meses y te mueres joven, ¿no? Entonces no tienes ni siquiera atención en salud siendo honorarios. Entonces es complejo, ¿no? Es difícil ahorita la situación. Se ha agravado, ha saltado nuestra cruda y realidad del sistema de salud, lamentablemente. Así es, así es. Sí, es un tema de que si se agrega como enfermedad ocupacional el COVID, pues sí va a ser bastante complejo, ¿no? En todo el ámbito empresarial y político. Pero bueno, como dices, sí podría ser de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Ahí sí, porque si hacemos de forma general a todos, pues igual, ponemos igual a todos el mismo saco. Y es justamente lo que se quiere evitar, ¿no? Creo que a veces cuando publican más normas, creo que más confunden que aclaran. La verdad que me ha pasado eso. Salen y normas y al final ya he iniciado qué portal entro para poder declarar el plan, ¿no? Y así hay que ir revisando las normas legales una por una, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos. Estamos a un próximo webinar. Muchas gracias, Renzo, por tu compañía Gracias. y gracias por estar acá. Nos hemos demorado 2 horas, pero muy, muy interesante. Gracias a todos. Y igual Probablemente comparto la presentación por el grupo. Sí, sí, yo les aviso sobre el curso, les envío la información sobre el curso y el costo, ¿ya? Justamente esos 4 módulos, vamos a hacerlo bien, bien interesante. Y como indica el título, ¿no? Nuevos desafíos, porque ya de aquí en adelante las cosas van a cambiar, ¿no? No va a ser igual, definitivamente eso sí es cierto, no va a ser igual. Y entonces los desafíos para el profesional de seguridad y salud en el trabajo pues van a ser nuevos, ¿no? Van a ser algo retadores y hay que estar preparados, ¿no? Entonces mucho acá juega la experiencia, conocimientos, eso queremos justamente plasmarlo en el curso, tanto el Renzo como mi parte, para poder aportar, ¿no? Y estar todos sintonizados en esto. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Estamos a una próxima oportunidad. Cuídense mucho.
éxitos y mucha salud, que es lo que Gracias. se quiere. Cuídense. Gracias por su tiempo. Estamos recibiendo mensajes. Suerte, gracias. Cerrando la pantalla. Vamos a dejar de grabar. Y